Eso que escuchas es la voz de África, que humillado se ha postrado para Cristo adorar. Y eso que oyes viene de América. Han decidido proclamar a Cristo en todo lugar, yeah. Y levantan las manos al cielo sin cesar de alabar. A cada momento y minuto a Cristo en todo lugar. Él reina en toda bandera y toda nación. En cada idioma se le brindará adoración. Él reina, te alaban en toda raza y color. Y gritaremos a una sola voz: Él es Señor, Él es Señor. Yeah. Eso que ves es Europa al cantar. Han escrito una canción de alabanza al Señor. Esos que ves que de gozo sonreían son Asia y Oceanía, que redimidos están. Levantan las manos al cielo sin cesar de alabar. A cada momento y minuto a Cristo en todo lugar. Yeah. Él reina Reina toda bandera y toda nación. toda nación. Se le brindará adoración. Él reina, alaban en toda raza y color. Gritaremos a una sola voz: Él es Señor, Él es Señor, Tú eres Señor, Rey de reyes, Señor de señores. Oh, Eres Señor, digno, digno, digno. Toda nación te canta. Y ese que ves en medio de la multitud, y su rostro irradia luz, y se llama Jesús. Jesús. Él reina, yeah. Toda bandera y toda nación, en cada idioma se le brindará adoración. Sí, adoración. Él reina, Yeah. toda raza y Oh, gritaremos a una sola voz: Él es Señor, sí, mi Señor, Él es Señor, mi Señor, mi Señor. eres grande. Dios les bendiga, amados hermanos. Reciban un abrazo en la distancia. Cada uno de ustedes está presente en nuestros pensamientos, en nuestras oraciones. Un abrazo fuerte, les amamos, les extrañamos. Y estamos en este lugar nuevamente, una semana más, para compartir con ustedes este pan de la palabra del Señor. Vamos a orar e inmediatamente comenzamos con el tema que tenemos para el día de hoy. Señor, gracias por tu maravillosa
misericordia, Señor, tu cuidado sobre cada uno de nosotros, sobre nuestra familia, Señor. No tenemos dudas, Padre, que tú estás pendiente de cada uno de nosotros, que no estás ajeno a nuestras situaciones y circunstancias, y que tú cuidas, Señor, de acuerdo a tu promesa, y a cada una, Dios del cielo, de ellas, Señor, que sean visibles en nuestras vidas, Señor, efectivas sobre nosotros, Padre, de acuerdo a nuestra obediencia, a nuestra fe, Señor, y a lo que creemos en ti, Señor, y de tu palabra. Bendícenos en esta noche, que cada uno de nosotros pueda recibir esta palabra, no solamente, Señor, comprenderla, sino que llegue hasta nuestro interior y nos anime, Señor, nos impulse, Dios del cielo, y que nuestra entereza, Señor, y dedicación y cuidado, Señor, para con tu palabra, el estudio, Señor, y el escudriñarla, nos sea como alimento, Señor, que nos sustente, nos sea a nosotros, Señor, como miel a nuestro paladar, y nos inunde, Señor, nos inunde de fe, de esperanza y de arrojo. En el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias, Señor. Acompáñanos, Señor. Te pedimos con tu consejo, con tu luz, iluminando nuestro camino a través de esta travesía, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, la pasada semana vimos cómo la iglesia primera se preparó mientras estaban esperando la promesa del Espíritu Santo. También vimos cómo descendió de lo alto Dios Espíritu Santo, el poder vino sobre ellos y los bautiza de una manera muy especial, aludiendo, ¿verdad? Y vimos cada uno de los puntos, cómo el Espíritu Santo hizo aparecer llamas como de fuego y ellos sintieron como un viento recio, y detallamos cada una de esas anotaciones que había hecho Lucas. Vimos parte de cómo la primera comunidad cristiana, unidos en oración y unidos en la fe, comportándose como un solo cuerpo, como un solo pueblo, tenían en común todas las cosas, y cómo de manera maravillosa todos estos elementos de perseverar en la oración, de perseverar en la fe y de tener en común todas las cosas contribuyen a que cada vez más las personas continuaran frecuentando sus sitios de reunión, permanecieran juntos en la fe, compartieran el pan de la palabra del Señor, tuviesen un estudio de la doctrina, compartieran el mensaje, y todas estas cosas iban acumulándose para la formación de lo que conocemos nosotros hoy como el mecanismo de la iglesia, que se mueve, que está vivo, que trabaja, que abraza, que se dispersa a través del mundo, que es orgánico, tiene movimiento, recibe todas estas cosas. Este fue el primer tiempo de esa primera comunidad cristiana. Hoy vamos a ver entonces el resto de esa parte. Vamos a estar observando la curación del cojo y cómo estas cosas contribuyen entonces y precipitan la oposición de las autoridades, comenzando, ¿verdad?, desde Jerusalén. Acompáñenme al libro de Hechos, capítulo 3. Hoy vamos a abarcar unos cuantos capítulos. El capítulo 3, para entonces que podamos leer juntitos. Dice, capítulo 3 del libro de los Hechos: Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración, la hora novena. Y era traído cierto hombre que era cojo desde el vientre de su madre. Cada día le ponían a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para pedir limosna de los que entraban en el templo. Al ver a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba para recibir una limosna. Entonces Pedro, juntamente con Juan, se fijó en él y le dijo: míranos. Él les prestaba atención porque esperaba recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo: no tengo oro ni plata,
pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Él le tomó de la mano derecha y le levantó. De inmediato fueron afirmados sus pies y tobillos, y de un salto se puso en pie y comenzó a caminar, y entró con ellos en el templo, caminando y saltando, alabando a Dios. Todo el pueblo le vio caminando y alabando a Dios, y reconocían que era él mismo el que se sentaba a la puerta a pedir limosna en el templo, y se llenaron de asombro y de admiración por lo que había acontecido. Como él se asió de Pedro y de Juan, toda la gente atónita concurrió apresuradamente a ellos en el pórtico llamado el pórtico de Salomón. Pedro, al ver esto, respondió al pueblo: hombres de Israel, ¿por qué os maravilláis de esto? Porque no nos miráis a nosotros como si hubiese poder y piedad en cada uno de nosotros para hacer andar a este hombre. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, el cual vosotros entregasteis y negasteis ante Pilato, a pesar de que él había resuelto soltarlo. Pero vosotros negasteis al justo y santo, y pediste que os diese a un hombre como asesino, y mataste al autor de la vida, el cual Dios ha resucitado de entre los muertos. De todo esto nosotros somos testigos. Amén. Bien, lo primero que nosotros debemos notar es el denuedo maravilloso que surge. Ya de esto habíamos visto ya parte en la figura de Pedro, cómo esta transformación gloriosa, esta transformación sobrenatural que surge en los discípulos, y es sumamente visible en la figura de Pedro, abandonando la timidez, abandonando el temor, abandonando el miedo, cómo toman todas las herramientas que el Espíritu Santo, de las cuales el Espíritu Santo les ha dotado, y comienzan a hablar con un denuedo sobrenatural. Pedro no encaró este tema con timidez. Fíjese que él dice: a quien ustedes insistieron en matar, aunque Pilato ya había resuelto soltarlo. Este es Jesucristo de Nazaret, y hace énfasis en quién específicamente es, para que no tenga duda. Esto es maravilloso, porque si usted recuerda, en los evangelios, Pedro había salido huyendo, le había negado, había resuelto volver a las redes. Sin embargo, una vez el Espíritu Santo viene sobre ellos, es maravillosa la manera la que ellos comienzan no solamente a hablar, sino a comportarse, alejando todo temor de los discípulos. Sin temor identificó esta predicación con el cumplimiento de la profecía de lo que el Señor ya había dicho. Podía hacerlo, pues había sido enseñado por el Señor e inspirado por el Espíritu Santo. Guiado por esta doble dirección, comenzó las primeras exposiciones de su vida y de su obra como discípulo y apóstol del Mesías. Así es que nosotros vamos a ver no solamente a Pedro trabajando de esta manera, sino incrementando su tarea y sus dones a través del poder del Espíritu Santo. Los versículos que siguen después de eso, usted puede leer el capítulo completo, son una prueba poderosa de lo que los apóstoles eran capaces de hacer de ahora en adelante. Y esto es maravilloso, porque está con ellos, viviendo en ellos, el mismo Espíritu que levantó a Cristo entre los muertos. Al tener ellos no solamente la evidencia, sino también la constancia de que Jesucristo había resucitado, y que lo que habían recibido, la persona del Espíritu Santo, había venido directamente de Él, no había cabida para el temor. Esta primera comunidad cristiana que nosotros la vemos desarrollándose tiene ciertas cualidades, y esta
importantísimo que nosotros podamos verla en detalle para que podamos entender cómo creció la iglesia primera y qué elementos posee una iglesia saludable. Amén. Porque este mismo modelo se hace imperativo para que nosotros entendamos el funcionamiento de una congregación que se mueve dentro de lo que Dios espera de nosotros. Así es que, número uno, ¿cuáles son estos elementos que posee la iglesia primera? Número uno, perseveran. Y es preservar, atenerse, prestar atención constante a algo que se hace permanente y perpetuo. Este verbo que se extiende a través de varios puntos dentro de la narración va más allá de Pentecostés. O sea, no solamente ocurrió en el lugar alto, no solamente ocurrió en ese aposento, constantemente ellos perseveraban juntos. Es un verbo que abarca la gestión de los creyentes en los días que estuvieron por venir. Todo lo que sucedió después de Pentecostés habla de una iglesia que estaba cohesionada, que estaba unida, que estaba junta. Así es que perseverar no es simplemente estar en el mismo lugar, sino que compartir las mismas cosas, continuar a pesar de ciertas circunstancias. Y esto es importante para la iglesia del primer siglo, porque además de perseverar juntos y compartir todas las cosas, su espíritu estaban unidos. En su alma también había amor entre ellos, los unía el sentimiento, los unía el amor, los unía el Espíritu Santo, y todas estas cosas permitieron que luego, aún en la distancia, pudiesen perseverar juntos. Más adelante nosotros vamos a ver cómo, estando Pablo alejado, ¿verdad?, de la iglesia de Jerusalén, el Espíritu Santo le habla a un hermano de la congregación acerca de las dificultades que estaban ocurriendo allá en Jerusalén, y la iglesia se moviliza para levantar ofrendas para llevarla a Jerusalén, que estaba pasando por un problema serio de escasez, de hambre. Así es que esto es perseverar, sin importar la distancia, y esto se hace pertinente para nosotros, sin importar la distancia, cómo ellos perseveraban unidos. Lo segundo es la doctrina. Quiere decir esto que aún mientras ellos iban ensanchando su número y acrecentando la cantidad de personas, la enseñanza de las doctrinas de Cristo se hacía cada vez más importante y más medular. Cada uno de ellos iban siendo bautizados, iban siendo enseñados e iban siendo adoctrinados según el maestro les había indicado a ellos que se realizara. Así es que el estudio de las palabras del maestro, las cosas que vivieron con él, eran sumamente importantes para dar sentido a las reuniones de esta primera iglesia. Es decir, que la enseñanza de los recién bautizados y los que habían escuchado el mensaje en varios idiomas era importantísima. Esa primera instrucción sería reforzada en días futuros por nuevas lecciones acerca de Cristo, y lo vemos nosotros entonces como los apóstoles se habían dedicado a la enseñanza cuando de las viudas de los griegos se levanta esta petición. Ellos necesitan dedicarse a la predicación y a la enseñanza de la doctrina, y entonces se levantan lo que nosotros entendemos hoy como estos maravillosos servidores diáconos para ayudar en la repartición de las mesas. Así es que la doctrina era sumamente importante, y la enseñanza para dar
continuidad a esta cohesión dentro de la iglesia. Lo segundo es la comunión. Y comunión en griego es koinonía. Ustedes conocen esa palabra. Es comunión, es asociación, es participación de unos con otros. Esta misma palabra aparece en Hebreos capítulo 13. Verso 16, para referirse a las contribuciones de ofrenda, a las contribuciones de caridad, a todo aquello que se levanta como ayuda en común, ayuda mutua. Por eso dice el libro de los Hechos que ellos tenían en común todas las cosas. Esta palabra se refiere más que otra cosa a la hermandad. Este sentido de familia que existió entre los apóstoles y los primeros conversos es algo que nosotros podemos casi palpar dentro del libro de los Hechos. Otro evento importante o elemento importante son las maravillas y las señales. El Espíritu Santo se manifestó a los apóstoles con gran poder, no solamente para predicar, sino para hacer milagros, para realizar prodigios, tal y como lo había hecho Jesús. Y esto es evidencia de que el Espíritu Santo provenía de Dios, tal y como Cristo lo había hecho, así también nosotros vamos a ver realizando a los apóstoles. Y esto lo prometió Jesucristo a cada uno de ellos. En mi nombre, recuerde usted esa gran comisión: en mi nombre echarán fuera demonios, si comieren cosas mortíferas no les harán daño, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Todo esto el maestro lo había dicho, lo había prometido, lo había profetizado, y ellos están viendo cómo este poder es manifestado sobre ellos también. ¿Por qué es importante las señales y las maravillas para la iglesia del primer siglo? No es que el poder estuviese limitado a las señales y las maravillas y los prodigios. El poder del Espíritu Santo es para convencer de pecado, es para atraer a la gente hacia Jesucristo, es para provocar cambios no solamente en la persona, sino en la comunidad, también en la cultura. Pero la evidencia de que Cristo ciertamente está con ellos, la evidencia de que todas las promesas del Señor son reales, la evidencia de que ellos habían comisionado son estas señales, estos milagros y estos prodigios. Así es que, como evidencia del poder de Dios y como evidencia de lo que el maestro había prometido, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Los milagros, las señales y las promesas de sanidad sobre ellos evidencian que el maestro cumple sus promesas. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así es que mientras la gente está necesitando que se les muestre en este siglo, ¿verdad?, milagros, que se les muestre señales, los milagros y los prodigios evidencian que Jesús es quien dice ser, que Jesús está con ellos, que el Espíritu Santo es poderoso, y esto convence a las demás personas de esta verdad. No para el convencimiento de la iglesia, sino para aquel que está fuera, incrédulo, que no persevera o que toma livianamente, lo que son las promesas del Señor. La iglesia primera tenía en común todas las cosas, y esto se refiere a que ninguno de ellos tenía necesidad o padecía de necesidad, porque la iglesia suplía. Y esto nos habla a nosotros mucho de lo que es la justicia social. No solamente les tenían provisión de alimentos, de bienes materiales, sino que también lo que necesitaban para su crecimiento espiritual lo tenían de parte de los apóstoles. Así que esto era una comunidad que hacía provisión para todas las necesidades del ser humano y de sus hermanos de manera integral. Nadie tenía necesidad de padecer hambre,
de padecer hambre espiritual, de carecer de ciertas cosas que el ser humano necesita para su subsistencia, porque la iglesia hacía provisión de cada una de estas cosas. Así es que, por último, el partimiento del pan por el templo, por las casas, significa que hay dentro de ellos la suficiente relación como para sentarse y posiblemente partir el pan de la cena del Señor, como el maestro les había indicado, para recordarle todo lo que el maestro les había enseñado, posiblemente comidas habituales en conjunto, todos unidos para celebrar la coinonía, el amor, la fraternidad. Podemos entender que podía abarcar tanto la cena del Señor como estas cenas familiares, este partimiento del pan entre ellos, para realizar una expresión equivalente al amor, equivalente a la hermandad, a la familia. Y según nosotros lo vemos en el libro de Mateo capítulo 14, verso 19. Este es el inicio de la primera iglesia. Y nosotros lo que estamos viendo es, ¿verdad?, un nuevo comienzo. Algo completamente distinto a lo que se hacía dentro del templo. No hay divisiones de velos, no hay divisiones de lugar santo, lugar santísimo, atrio de los gentiles, atrio para las mujeres. Todos tienen todas las cosas en común. Y este es el génesis de la primera iglesia y de lo que nosotros habríamos de ser y entender aún en este siglo XXI. Como dice Pablo, no hay diferencia entre griego, judío, esclavo ni libre. En Cristo Jesús, lo antiguo, ¿verdad?, como querían trabajarlo los sacerdotes, viene a tener una nueva revelación. Él es Dios y Cristo para todos. Amén. Bien, esta primera comunidad cristiana iba por las casas, rendían culto en el templo, pero también iban, tenían este rasgo distintivo de ser la iglesia de comunidad. El partimiento del pan y de otros alimentos por las casas significa que esta gente practicaba el estar juntos, y al estar juntos en las casas era mucho más accesible que la comunidad y los que tuviesen necesidad en la comunidad pudiesen alcanzarlos. Así que es importante que mientras nosotros trabajamos dentro de nuestras congregaciones, también seamos visibles a nuestra comunidad. Es evidente que el partimiento del pan entre las casas era una práctica habitual. Nosotros los cristianos del siglo XXI practicamos sentarnos juntos, practicamos comer juntos, practicamos salir a lugares públicos. La gente tiene acceso a ver cómo nos comportamos, cómo somos. Nuestro amor es palpable. Así es que esto es parte de lo que literalmente por las casas significa. En lugares donde la iglesia no tiene esta apertura de esta libertad de parte del gobierno, se da lo que nosotros conocemos como las casas culto. En esos lugares donde la gente puede arrimarse para recibir, para tener comunión con los hermanos. No son templos como nosotros los conocemos o lugares de reunión, sino que son casas particulares donde la gente se acerca, y es sumamente notable que son en estos lugares donde hay este tipo de restricciones. Hay grandes avivamientos y un gran número de personas reciben al Señor cada día en lugares como Cuba, en lugares como China, lugares donde no hay templos o lugares de reunión, estructuras reconocidas por el gobierno, donde no hay esta libertad, pero
desde las casas la gente puede acercarse y tener contacto, la iglesia tener un contacto más directo con la comunidad. Esto no era para ellos un impedimento, sino que lo hacían con alegría, con gozo, con sencillez de corazón. La palabra sencillez significa libre de piedras, libre de cargas, libre de un sistema que los oprima, es decir, que estaban sumamente ávidos para realizar cada una de las actividades en las que se realizaba, en las que se desarrollaba la iglesia, había benevolencia pura, había generosidad, había libertad para hacer todas estas cosas. Y estas emociones eran evidentes en los primeros cristianos. Alabando a Dios. Cada día dice que el gozo se sentía en su fe nueva, naturalmente los inducía a alabar al Padre. Todo este desarrollo de coinonía, de amor, de amistad, de compartir el pan por las casas, cómo la iglesia iba creciendo, esto provocaba en ellos alabar a Dios porque veían el cumplimiento de todas las cosas que el maestro había prometido. El Señor, y luego de estar realizando estas reuniones de coinonía en las casas, de hacerlo con alegría, de hacerlo con sencillez, alabando a Dios por todas las cosas, el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia reconocía, el aumento del número de las personas, los aceptaban con gozo, con fe. Cada uno de ellos se debía al Señor y no a ellos mismos. Así es que en este momento en específico utiliza el verbo añadía. O sea, un verbo en pasado que no está completado. Eso se llama pretérito imperfecto. Déjeme sacar la maestra de español. Quiere decir que comenzó en el pasado, pero va a continuar hacia el futuro. Todavía no ha completado. Quiere decir que lo que Dios comenzó en ese momento va a culminarlo, pero en un futuro que todavía no ha llegado. Falta gente por ser añadida. Es lo que significa ese verbo, si usted lo deconstruye y lo analiza profundamente. El Señor añadía cuando en el pasado, pero terminó de añadir. No se ha terminado todavía. Quiere decir que cada día nosotros vamos a ver un incremento mayor de lo que son las personas que han de ser parte de las fiestas de las bodas del Cordero. Amén. Y es importante lo que dice luego. ¿Dónde añadía a estas personas? A la comunidad de fe, a las reuniones en las casas. Esto es parte de lo que ellos realizaban, pero las añadía a la iglesia. Las añade al cuerpo de Cristo. No es solamente alguien que viene a participar de manera habitual y a gozarse con esta reunión de hermandad. No es simplemente alguien que viene a participar de los estudios y de la enseñanza de la doctrina. Es alguien que ha sido sellado y bautizado por el Espíritu Santo, que ha recibido a Cristo como su Salvador y que es parte integral del cuerpo de Cristo, y que no solamente es alguien que viene a participar de lo que hacemos, no las añade a su comunidad, no las añade a sus reuniones, los añade a la iglesia. Cada día los que habrían de ser salvos. En el original dice los que estaban siendo salvos. Así es que es importante esto, porque añadirse a alguien a nuestras reuniones no necesariamente signifique que ha sido añadido a la iglesia. Cuando nosotros conocemos que alguien ha sido añadido a la iglesia, ese momento específico es muy difícil de determinar para el ojo humano, pero Dios lo sabe. Y a medida que la persona, el primer paso es conectarlo con
con la iglesia. Y la iglesia, recordemos que somos tú y yo. Nosotros nos conectamos con esas personas. Y a medida que vamos dando palabras y vamos enseñando y vamos comunicándoles el mensaje de la salvación, el Espíritu Santo va a hacer el cambio y Él añade. Posiblemente hay lugares donde ni siquiera hay un listado de miembros, pero está anotado en el cielo. Amén. Así es que no necesariamente tendremos nosotros ese ojo para realizar ese escrutinio, pero Dios lo conoce. Amén. Así es que de esta manera y sucediendo estos eventos, vemos nosotros al cojo de la hermosa. La hermosa es el nombre de una puerta. Dentro del templo existían ciertos lugares y se llama la hermosa la puerta. Entonces, cada uno de nosotros tendríamos que observar este milagro y cómo Lucas detalla que es lisiado de nacimiento, que lo dejaban allí todos los días para que recogiese limosna, a qué hora en específica iba Juan y Pedro a este lugar y cómo la multitud se aglomera alrededor de los discípulos, de los apóstoles, para poderse enterar qué era lo que había sucedido. Pedro predica a la gente que viene a ver al cojo sanado una vez se da el milagro y declara que la curación de este no ha sido por su poder ni por el poder de Juan, que es lo que acabamos de leer, sino por medio de Dios y de su Hijo Jesús, mediante la fe en su nombre. Y esto es la médula, la columna vertebral de nuestro mensaje. Es a través de la fe en Jesucristo y todo lo que se realiza, milagros, prodigios, sanidad, lo ha provocado Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Además, les reprende por haber crucificado a Jesucristo, lo cual hicieron debido a su ignorancia de las Escrituras. Él es muy enfático en esto. Nuevamente escuchamos a Pedro realizar este argumento por más de una vez, pero que aún así cumplieron las profecías divinas de las Escrituras. Ya todo esto había sido escrito, ustedes cumplieron con esto, ahora les toca arrepentirse. Los exhorta al arrepentimiento y a la fe para alcanzar el perdón de sus pecados y la salvación en el nombre de Jesucristo. El mensaje de Pedro es un mensaje maravilloso evangelístico para traer a la gente al arrepentimiento. Cada uno de ellos, y los vamos a ver de los apóstoles, cada uno de ellos los vamos a ver tomando decisiones que en otro tiempo les hubiesen parecido arriesgadas, realizando expresiones que en otro momento atrás le hubiesen parecido arriesgadas, pero el Espíritu Santo les ha otorgado un denuedo y este arrojo, esta fortaleza, esta valentía, esta osadía para hablar del poder de Dios y de la salvación. Una de las cosas que Pedro le dice es: no tengo oro ni plata. Recordemos que la iglesia está movilizándose para suplir las necesidades de los hermanos, movilizándose para suplir la necesidad de las viudas, movilizándose para suplir la necesidad y que todos tuviesen todas las cosas en común. Estamos hablando de un gran número de personas, así es que los líderes, los apóstoles, no cuentan con cuentan con personas que puedan desarrollar lo que es el recaudar los fondos, al igual como lo había hecho el maestro. Así es que, como ninguno de ellos es el tesorero, no camina con el dinero encima. Así es que Pedro está diciendo una verdad: no tengo oro ni plata. Podría entenderse entonces que ellos no tenían un capital con el que caminasen, sino que era parte del movimiento de la iglesia. Pero ¿por qué entonces nosotros pudiésemos
acotar como que ellos les estaban diciendo una verdad. Si el dinero era para los pobres, bueno, simplemente lo andaban con él encima. Amén. No tenían consigo nada de ese dinero en ese momento, pero sí tenían algo mucho más valioso que dar. El don de que la iglesia en su posterior riqueza había demostrado, ¿verdad? Y esto hablando de la iglesia, de las iglesias tradicionales, nos surge a nosotros esta manera de pensar. ¿Hasta dónde la iglesia tradicional ha podido amasar grandes cantidades de riqueza y de fortuna? Y esto fue algo que Tomás de Aquino tuvo que resaltarle al Papa Inocencio IV cuando se relata una anécdota que posiblemente no sea, que posiblemente no sea parte de una leyenda, sino que con toda la entereza este sacerdote que estaba ávido por cumplir su cometido con los pobres, le increpa al Papa Inocencio IV y les dice lo siguiente. Se relata una notable anécdota en cuanto a una visita de Tomás de Aquino al Papa Inocencio IV. En una ocasión, cuando éste tenía delante de sí una gran cantidad de dinero sobre la mesa, el Papa le dijo: Tomás, como puedes ver, la iglesia no puede decir lo mismo que dijo la antigua iglesia primitiva: no tengo oro ni plata. A lo cual Tomás de Aquino respondió: es verdad, Santo Padre, pero tampoco podemos decirle como Pedro le dijo al cojo: levántate y anda. Esto es sumamente importante porque en esta época donde la iglesia amasaba grandes cantidades de dinero, los pobres morían en pobreza extrema, morían arropados por enfermedades, morían en la miseria y persiguiendo, ¿verdad?, la iglesia, grandes edificaciones, grandes templos, grandes catedrales. Y esto es una herida en el corazón de muchos sacerdotes que se habían dedicado a la enseñanza de los pobres, a compartir entre ellos, a suplir sus necesidades. Gracias le damos a Dios que cada uno de nosotros se entiende y sabe cómo la iglesia en esta época ha transformado su pensamiento y otorga no solamente de los bienes que posee, sino también que otorga de todas las cosas que por obra y gracia de Dios tenemos, que esto es amor, esto es el compartir, esto es el desprendimiento con las personas que lo necesitan, y esto es parte de lo que nosotros entendemos como justicia que viene del cielo. Darle a cada cual lo que necesita, lo que requiere y lo que merece por ser humano, sin importar cuánto a nosotros nos pueda costar. Lo que tengo es lo importante. No tengo oro ni plata, y esto es cierto, pero ¿qué es lo que tiene el apóstol Pedro? En este pasaje Pedro habla con firme certeza referente a este notable episodio. Cada cristiano debe preguntarse: ¿qué es lo que tengo para dar? Nosotros, obviamente, usted sabe que ninguno somos ricos en este lugar. Amén. Pero aún así somos ricos en poder, somos ricos abundamos en amor, abundamos en perseverancia, abundamos en fe, y esto es lo que tenemos. Ni puede darse por sentado que ninguno de nosotros tiene algo que sea significativo, algo que el vecino no pueda necesitar.
de nosotros emana un poder, así es que debemos preguntarnos, aún refiriéndose a nuestros dones y talentos, ¿qué es lo que tengo para dar? ¿De qué manera yo puedo contribuir al ejercicio de la Gran Comisión? ¿Qué es lo que yo tengo? Y realizar esta autoevaluación con un corazón sincero, con un corazón generoso, con un corazón lúcido, para entender que cada cosa que nosotros tenemos y cada don que el Espíritu Santo ha puesto en cada uno de nosotros, ciertamente puede contribuir a lo que es el ejercicio de la Gran Comisión. No puede dar a Cristo si no lo posee. Pero en cuanto alguien tiene a Cristo, se nota, se sabe y se puede esperar que antes de compartir cualquier otra cosa, lo primero que nosotros compartamos en el amor de Jesús sea Cristo mismo y su mensaje. En el nombre de Jesús. No hay otro nombre, y esto nosotros lo habíamos dicho anteriormente. ¿Cuál es el mensaje? Si el maestro nos dio a nosotros el modelo, nos dio el mensaje, nos dio el ejemplo para realizarlo, ¿qué es lo que tenemos que decir? ¿Cómo lo decimos? El Maestro Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. Él es el mensaje. No predicamos nosotros dogmas, no predicamos nombres conciliares, no predicamos nosotros a personas. Y como les había dicho anteriormente, por más que usted ame a Sandra y a Pablo, ellos no pueden ser su mensaje. Por mucho que usted ame y esté enamorado de su congregación no puede ser el mensaje. Cada uno de nosotros conoce que es en el nombre de Jesús. Él es nuestro mensaje, Él es nuestro modelo, Él es nuestra causa primordial. Así es que cuando el apóstol habla, contiene la descripción de Jesús de Nazaret. Jesús es un nombre que era habitual en esa época, un nombre común. Así es que Él hace referencia a Jesús como el Cristo, el de Nazaret. Nadie podía olvidar ese nombre. Cada una de esas personas habían por lo menos visto, escuchado o por lo menos tenido noticias de lo que aconteció con Jesucristo de Nazaret. Así es que él estaba siendo específico. Es el que acaba de morir hace unas cuantas semanas en la cruz. Es en su nombre que este hombre ha recibido sanación. La plena confianza con la cual Pedro pronunció este nombre antes de sanar al cojo fue la expresión de una fe sencilla en la promesa del maestro. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre podrán las manos sobre los enfermos y sanarán. En mi nombre comeréis cosas mortíferas y no les hará daño. Obviamente es importante que nosotros sepamos esto, porque es en el nombre de Jesucristo que nosotros tenemos poder. Jesucristo de Nazaret, como ya les había dicho, no es cualquier Jesús, es aquel Galileo. Es aquel que que salió de aquel lugar que tenía mala fama. Es aquel que había nacido de María de manera milagrosa. Él identifica justamente quién es Jesús. Así es que nosotros utilizamos hoy en esta época, debemos hacer uso y echar mano de su poderoso nombre en una época donde se levantan tantos falsos dioses, tantas falsas doctrinas, tantas personas diciendo ser Cristo. Es en su nombre que nosotros tenemos poder. Levántate y anda es la evidencia de la fe, y transmitiéndosela a este hombre que tenía esta gran necesidad y que nunca había hecho lo que Pedro le está pidiendo. Esto es importante. Una vez nosotros tenemos la fe y la certeza que el maestro va a operar de manera milagrosa, comencemos a decirle a la gente: haz lo que nunca has hecho antes. Compórtate de manera
distinta. El maestro te va a dar la fuerza y el Espíritu Santo, una vez tú has recibido a Cristo como tu Salvador, comienza a comportarte como no lo habías hecho antes. Este hombre nunca había caminado, pero la fe del apóstol va muchísimo más allá. Así es que como él le extiende la mano, como sale del apóstol tenderle la mano y darle esta ayuda, él hace exactamente lo que se le está pidiendo. Esto es importante porque en el acompañamiento nosotros no podemos simplemente tirar la palabra, simplemente exhortarle a la persona que haga algo que nunca había hecho antes. Pedro le tiende la mano y le ayuda a levantarle. Esto es acompañamiento. Mientras nosotros exhortamos a la gente, mientras le amplificamos nuestra fe, es importante acompañarlos en este ejercicio. Y inmediatamente, mire qué cosa más maravillosa, se le afirman los pies para que caminen, se le afirman los tobillos, los músculos flácidos, los tendones, todo cae en su sitio, recobra vida y este hombre hace algo que había estado esperando toda su vida: entrar al templo. El lugar de adoración, el lugar de reunión, el lugar donde había visto por toda su vida entrar a la gente y él solamente esperar afuera, solamente experimentar que la gente entraba y salía. Y tenía la oportunidad de presentar ofrendas, de reunirse con otros, de escuchar la palabra. Solamente aquellos que se acercaban al pórtico de Salomón, él tal vez podía escuchar desde lejos, pero en esta ocasión hace algo que se le había negado toda la vida: entrar al templo. Sabemos que él estaba ávido de realizar esta acción porque además de haber recibido salvación, además de haber recibido la sanidad, es lo primero que hace. No corrió a su casa a buscar a su familia, entra al templo saltando, abrazando. La palabra dice asido, agarrado de los apóstoles. Este milagro lo vio todo el pueblo. Era evidente que algo había pasado. La gente se aglomeró alrededor de los apóstoles, porque este milagro no ocurrió escondida. Los testigos de esta curación fueron numerosas personas y entre ellos tuvo que haber muchos que durante días, meses, semanas, años habían visto a este hombre cojo en la entrada. Así que las autoridades judías estuvieron dispuestas a admirar esto. Lo vemos en el capítulo 4, verso 16. Este relato detallado y minucioso que realiza Lucas de qué se le enderezó, qué se le afirmó, cómo él realizó, nos dice a nosotros que él tuvo que haberse basado en narraciones de testigos oculares con quienes habían presenciado este milagro y fue autenticado por la inspiración del Espíritu Santo. El Dios que creó puede volver a crear. El Dios que realizó puede volver a poner en su lugar músculos que no estaban, tendones que no estaban, tobillos que estaban mal formados. Qué Dios poderoso que hace milagros y maravillas tenemos y le servimos nosotros, aquel que es capaz de restaurar la salud y de crear en el momento para que todos aquellos que están observando. Hoy leí una noticia que me llenó de gozo. En 24 horas fueron sanadas en Italia, en un hospital, 900 y pico de personas. Nuestro Dios es poderoso y continúa haciendo milagros. Así es que estas personas le reconocían. La gente sabía con seguridad quién era él y que ciertamente no estaba fingiendo. Para la gloria de Dios, este milagro se realiza de manera pública y cada una de estas personas, una vez más, inspirado por el Espíritu Santo, Pedro hace este gran mensaje para que la gente pueda conectar este milagro con la figura de Jesucristo y poder declarar que es en su nombre donde hay poder. Este milagro abre la puerta de la oposición. Los gobernantes judíos se ofenden
no por el milagro, sino por la utilización del nombre de Cristo. El sermón donde dice, ustedes le mataron. Todas aquellas cosas, ¿verdad? Aunque miles habían estado de acuerdo, adorando, sorprendidos, maravillados, encarcelan a Pedro y a Juan. Luego que reciben la ovación de las personas. Después de ser interrogados, Pedro declara valientemente que el cojo fue sanado en el nombre de Jesús. Luego dice a quien ustedes mataron. Y que solo en su nombre podemos tener vida eterna. Los gobernantes le ordenan a Pedro y a Juan que no prediquen más en el nombre de Jesucristo y los amenazan. Entonces la iglesia se dedica a orar. Y una de las cosas que la iglesia dice en este momento cuando oran juntos es: Padre, mira sus amenazas. Y luego de decir qué es lo que le está ocurriendo, dicen: danos el denuedo. En ningún momento la iglesia primitiva dice: líbranos. Danos el arrojo, la valentía, para que nosotros continuemos, danos más. Y por segunda vez ocurre este estruendo recio y vienen sobre ellos nuevamente el Espíritu Santo. Esto es importante porque nosotros debemos entender que lo que ocurrió en el aposento alto no es un evento aislado, histórico de una sola vez, algo que no va a repetirse. Lo vemos nosotros en la casa de Cornelio y lo vemos aquí nuevamente. Es el Espíritu Santo para todos, como dice el libro de Joel, que lo citó Pedro anteriormente. Dios hace temblar el lugar donde están reunidos y aprueba a la iglesia invadiéndoles el Espíritu Santo, y son inspirados con la caridad, el amor mutuo y el arrojo y el denuedo que ellos habían estado pidiendo. ¿Por qué estaban resentidos los oficiales, los primeros mandatarios del templo? Estaban molestos porque ellos habían predicado sin tener la autorización, estaban enseñando sin tener la aprobación de la iglesia, del templo, y estaban enseñando en el nombre de Jesús. Las objeciones de ellos, ¿verdad?, era: no tienes autoridad según el templo, no puedes hacerlo en este nombre, no puedes anunciar la resurrección contra la que los fariseos estaban en desacuerdo. Así es que estas tres cosas: no tienes autoridad según ellos, no puedes enseñar sin permiso, no lo puedes hacer en su nombre, y no puedes predicar resurrección. Obviamente nosotros podemos observar esto como un ataque a la predicación del evangelio, porque Cristo resucitó de entre los muertos. Su Espíritu Santo nos da a nosotros la autoridad, y nosotros podemos, obviamente, por haber sido investidos con el Espíritu Santo, tenemos la necesidad de enseñarle, de predicarle a otros. Así que los ponen en la cárcel bajo guardia. Este es el primer episodio de encarcelamiento. Así es que todo esto ocurre por primera vez, y nosotros tendríamos entonces que notar el gozo de los apóstoles al ser considerados como dignos, dice el libro de los Hechos, de padecer persecución por causa del nombre de Cristo. De ahí en adelante, entonces, nosotros vamos a observar cómo se levanta el concilio si le podemos llamar así, ¿verdad?, de los principales maestros del templo, entre los fariseos, ¿verdad?, y todo esto para poder llegar a un consenso. ¿Qué vamos a hacer con esta gente que la encarcelamos y no surge efecto? Que los amedrentamos y no tiene efecto. Que los castigamos y no tiene efecto. Y se levanta una voz importante a decir algo sumamente verdadero, que es la voz de Gamaliel, que vamos a estar nosotros entonces observando la próxima semana. Si alguno de ustedes tiene alguna duda acerca de algo, con mucho gusto me puede escribir, de verdad. Y nosotros entonces podemos
aclarar cualquier duda o cualquier comentario que quiera hacernos, serán más que bienvenidos. Recuerden que les extrañamos, les amamos muchísimo. Vamos a orar para cerrar en este momento y entonces esperamos a que próximamente se nos anuncie cómo nosotros vamos a estar trabajando en las próximas semanas. Señor, te damos gracias, te bendecimos y te amamos. Dios, gracias por esta oportunidad, gracias por cada uno de mis hermanos, gracias por este tiempo, Señor, de bendecirnos unos a otros. Gracias, Dios del cielo, porque ellos han estado ahí pendientes, esperando, Dios. Bendíceles a cada uno en sus hogares, bendice a sus familias, Señor, alimentanos, nútrenos, háblanos en esta hora y que podamos hacer buen uso del tiempo. Bendícenos, Señor, con tu protección. Sabemos que tú, Dios del cielo, estás en el lugar de tu trono, observándonos, Dios del cielo, dándonos, Dios del cielo, ánimo. Tu Espíritu Santo en nosotros, alimentando nuestra fe. No tenemos duda alguna que tú cuidas de nosotros, Dios. Padre, así es que confiados en ti, bendigo a mis hermanos, Señor, y que cada uno de nosotros pueda ser alimentados con esta palabra, empoderados, bendecidos, Dios, y que así como nos hemos estado comunicando, llamándonos, Dios del cielo, así podamos hacer con aquellos que tal vez están desesperados en sus casas. Dios, que puedan recibir de nosotros palabra y luz que les ilumine y les alimente. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.